de cada activo, ¿verdad? Decíamos que el W1, W2, W3 hasta WN simplemente es la cantidad de inversión que se ha hecho en ese activo sobre la cantidad total de inversión que está en la cartera. Simplemente es un promedio ponderado del mismo. Así que vamos a enfrentar esta rentabilidad de cartera en ese mismo contexto, ¿verdad? De poder establecer cuánto estamos ganando por nuestras inversiones en diferentes activos. Eso es en teoría, en el sentido de que estamos ganando algo. En realidad, ustedes saben que nos enfrentamos a una gran cantidad de riesgos. Y obviamente podemos perderlo todo, podemos perder una gran parte de nuestra inversión aquí, así que las rentabilidades no necesariamente son positivas, sino también son negativas. Generalmente los inversores siempre están tratando de buscar tener una cartera diversificada, o sea, que actúe en varios sectores, empresas, pero no siempre podemos hacer eso, o sea, no siempre se puede lograr tal diversificación, y aún así, no necesariamente eso nos va a librar de todos los riesgos. Veíamos que está todo este riesgo, ¿verdad? Sistémico de cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Que son incontrolables para las empresas. Entonces todavía nos enfrentamos a ese tipo de riesgos sobre el cual no tenemos gobernanza como emisor del activo. Vamos a hacer un ejemplo simple, bien sencillo, de cómo funciona esta teoría de los portafolios eficientes. Ustedes pueden ver ahí que tenemos dos acciones. Esto se ha sacado de un libro de economía financiera. Me gusta este ejemplo porque es bastante sencillo de entender. Ustedes pueden ver que tenemos dos empresas. Tenemos Walmart e IBM. Creo que ambas son conocidas. Una IBM, una empresa de tecnología, y Walmart, una empresa de retail, que es básicamente el supermercado ahorita más grande del mundo, a excepción de los de China. Así que tienen ustedes ahí tres datos. Uno, el rendimiento esperado. O sea, ¿cuánto esperas de rendimiento de cada una de estas dos acciones? 10% para Walmart y IBM 15%. La desviación estándar, como ya lo hemos visto, es una medida de riesgo, ¿no? La medida más básica que tenemos en riesgos, y nos dice que el riesgo en Walmart es de 19.8%, y lo que hemos invertido, que es la última columna, hemos invertido el 60%. Luego, para IBM tenemos un rendimiento esperado de 15%, pero una desviación estándar de casi 30%. Que es alta, ¿verdad? Altísima esa desviación estándar. Imagínense que tranquilamente puede quedar en negativo, ¿verdad? Casi es el doble del rendimiento esperado. Y lo mismo también en Walmart. Casi es el doble. O sea, luego sería en Walmart 20%, en IBM 30%. Así que bastante volátil el valor. Luego, en la última columna tenemos la inversión de cartera. Como lo hemos dicho, cuánto en términos porcentuales hemos invertido del total que tenemos invertido en la cartera, cuánto de eso se ha ido a Walmart y cuánto de eso se ha ido a IBM. Walmart, en el ejemplo, tiene 60% de la cartera, IBM 40%. Vamos a hallar un poco la rentabilidad de esta cartera. Entonces, lo único que hacemos es, primero, establecer los porcentajes. Ustedes lo ven ahí abajo, donde dice R sub C igual a 60%, en este caso está en números absolutos, en valores absolutos en 0.6, ¿verdad? Por el rendimiento esperado. Tenemos esta fórmula. Fíjense que estábamos aquí, es la participación porcentual por el rendimiento
de cada uno de los activos. Entonces tenemos la participación porcentual, que es aquí de 0,6, que equivale al 60%, ¿verdad? Y multiplicado por el 0,10, que es el rendimiento de este activo, de Walmart. Lo mismo para IBM, tenemos el 40% y tenemos el rendimiento de 15%. Aquí está en términos absolutos y la rentabilidad esperada para esta cartera, que está compuesta solo por dos activos, Walmart y IBM, es de 0.12%. ¿A qué explicamos, antes que se me vaya esta reflexión, que digamos, Walmart y IBM necesitan hacer estos cálculos, entre comillas, bastante sencillos, pero vemos que los rendimientos esperados son diferentes. O sea, IBM tiene 33% más de rendimiento esperado que Walmart. Con este nivel de rendimiento, ¿qué esperaríamos tener en términos de riesgo? ¿Alguien me puede responder? Al menos aproximadamente. A ver, vamos a elegir a un voluntario. Yasmín Yara. Yasmín Yara Yaikes. Aquí está, no veo su apellido completo. No me deja ver, pero Yasmín, por favor. ¿A qué se debe esta relación rendimiento esperado de IBM, 15%, con su desviación estándar respecto a Walmart? Yasmín, te estamos esperando. Bueno, ya que Yasmín no está. Omar Barrios, vamos Omar. Tienes ahí estas dos relaciones, 15% rendimiento esperado y desviación estándar del 30%. ¿Cuál es esta relación? ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene coherencia estos dos datos para IBM? ¿Y por qué? Ok, licenciada, buenas noches. Bueno, según yo, o sea, esta es una respuesta, la verdad, bastante intuitiva, pues obviamente el rendimiento esperado, pues la verdad es bastante directo, ¿no? Pero la desviación, por la desviación estándar, pues el hecho de ver que IBM tiene un 29.7%, que tal vez podría variar, así lo interpreto yo, y digamos es la razón por la cual también se invierte menos en la cartera. eh, y bueno, esa sería, o sea, yo tomaría como que el invertir en Walmart es más, no sé si decir seguro, pero sí, obviamente en comparación con IBM, pues es más seguro, creo yo, no sé, espero no estar equivocado. Esa sería mi participación. Gracias, Omar. Miguel Ángel. Licenciado, buenas noches. Bueno, lo que yo interpreto es que IBM, la acción de IBM, tiene más un rendimiento esperado mayor que el de Walmart, pero a la vez con la desviación estándar podemos ver que tiene más riesgo, ¿verdad? Justamente es eso, ¿verdad, Miguel Ángel? Lo que tú acabas de mencionar, esa conexión también, llamada conexión entre el rendimiento esperado y el riesgo. Entonces, ustedes pueden ver
que si bien IBM tiene un rendimiento 33% más que Walmart, su riesgo es mucho mayor, ¿verdad? Al final, aproximadamente también hay un 33% más de riesgo, en este caso de desviación estándar, para invertir en IBM. Entonces, ya dependiendo de la tesis del inversor, pues puede ser que le dé más ponderación a los activos con mayor riesgo porque puede ganar más dinero, o otro inversor puede decir no, sino más bien yo trabajo con flujos estables y no necesito arriesgarme más, así que no invierto en acciones riesgosas. Raúl. Sí, licenciado, es una consulta. Entiendo que es coherente, ¿no? Esta relación de rendimiento mayor y también riesgo mayor, ¿no? En la práctica existen activos que tengan un rendimiento alto y también, pero tengan un riesgo bajo. Eso va en contra de la teoría, Raúl. O sea, es muy difícil que tengas un rendimiento alto y un riesgo bajo. Muy difícil que tengas esa situación. No deberíamos, digamos, no te digo que estadísticamente en algún momento podemos encontrar un dataset, pero así bien coyuntural donde haya pasado eso. Pero fácilmente el mercado va a comenzar a ajustar si es que sucediera eso, porque imagínate un rendimiento alto con riesgo bajo, todos los inversionistas van a ir a invertir, ¿verdad? Van a ir a invertir en ese tipo de activos porque es un cisne negro, por decirlo así, en el mercado, algo que no se ha visto y todos van a ir a invertir. ¿Qué va a pasar si todos vamos a ese activo que entre comillas tiene bajo riesgo, alto rendimiento? Entre la oferta, el efecto de la oferta y la demanda va a hacer que suba su precio y por lo tanto su rendimiento baje. Entonces, otra vez se va a volver a ajustar a que su rendimiento sea relativamente más coherente con activos similares, más bajo obviamente por la demanda del activo que hace subir su precio y por lo tanto otra vez se vuelve a ajustar a tener digamos, un riesgo bajo, pero con un rendimiento bajo también porque ya es muy demandado y su precio se ha ajustado de tal manera que lleguemos a un equilibrio en eso. Pero seguramente podemos encontrar algún dataset por ahí con esos casos sui generis. Pero el mercado los va a ajustar rápidamente, ¿eh? Se los va a ajustar muy, muy rápido. Alguien más, creo que... ¿Quién estaba levantando la mano? Moira, creo que estaba levantando la mano por ahí. Sí, estaba levantando la mano. También creo que si encontramos un activo con un rendimiento alto y poco riesgo, creo que hasta uno sospecharía qué clase de activo es este, ¿no? Generalmente son promesas exorbitantes de fácil rendimiento, o sea, que no es mucho esfuerzo. Cuando timan a las personas, ¿no? Entonces creo que yo creo que hasta sospecharía mucho la gente qué tipo de activo sería este, qué tan sólida es la empresa para ofrecer este tipo de retornos. Sí, definitivamente más allá de un mercado regulado, si encontramos estas relaciones fuera de un mercado bursátil regulado, lo primero que tiene que hacernos notar nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Lo que dice Muel es bastante cierto. La gente, o sea, tenemos, no todos obviamente, pero hay un efecto codicia, ¿verdad? Un efecto codicia de la gente que piensa que hay una forma de ganar mucho dinero de manera muy rápida y con bajo riesgo. Y en parte a veces también se debe a falta de educación financiera, ¿no? Hay muchos países que están tomando acciones en términos de educación financiera, incluido
nuestro, ¿verdad? Los reguladores toman muy en serio este tema porque justamente pasan muchas estafas que ofrecen un rendimiento altísimo en cortos tiempos y que, claro, con un negocio que no existe. Ya hemos pasado aquí varios negocios de los diamantes, de los autos, el último fue, si no me equivoco, el año pasado en Santa Cruz, algo de marketing o publicidad, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa o la aplicación, un aplicativo móvil, ¿verdad? Que tú le ponías dinero, supuestamente una agencia de marketing que vendían y que comenzaban a darte. Entonces vienen a las estafas piramidales, son pan de cada día con ese grupo de personas que ya sea por ambición o ya sea por desconocimiento, por falta de información financiera o de educación financiera, caen en este tipo de fraudes, ¿verdad? De esquemas piramidales y evidentemente los primeros que ingresan, pues les pagan, ustedes saben cómo funciona un esquema piramidal, ¿verdad? O sea, con el mismo dinero que el negocio va recaudando, se paga a los primeros que van entrando al negocio. Entonces, si ustedes entran primero, pues van a ver que van a recibir su dinero, el dinero que les promete un alto rendimiento, si no me equivoco, esta empresa que era eShop, creo que es. Déjenme ver si es cierto, si es eShop. Ahí está. Pueden ver aquí, ¿verdad? Esto sucedió el año pasado, en octubre. Entonces, esta empresa, digamos, a los primeros que invirtió, no me acuerdo cuánto era el rendimiento, pero era un rendimiento bastante alto. Aquí en la nota periodística dice que iban a ganar el 50%. O sea, ¿quién te paga el 50% de rentabilidad? ¿Cuánto está pagando el bono del Banco Central? 6 punto y tantos, ¿verdad? En 10 meses o 9 meses. Pues imagínense que que esos 50% aquí no dice exactamente por cuánto tiempo era. No, o sea, en cuánto tiempo te pagaban, no sé si era semanal o mensual, probablemente haya sido mensual. A ver, aquí sí hay más. No dice exactamente. Pero digamos que sea mensual, que te pagan 3.5 significa que te están pagando, imagínense, te están pagando más de 40% al año, cuando un banco en un DPF te paga 5, 6% o hasta 7% al año. Les están dando, ¿cuánto? 7 veces más de lo que un negocio, un banco que se dedica a esto paga, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso es muy atrayente para muchas personas y sobre todo que los primeros que ingresan les pagan este porcentaje y claro, la gente dice, es cierto y trae más dinero, ellos invierten cada vez más, pero ese dinero que se paga lo hacen con el dinero de las nuevas personas. Cada persona que deposita, en realidad estos estafadores agarran ese dinero de cada persona que deposita para pagar a los primeros que ingresaron al negocio y los nuevos que ingresan después de estas nuevos clientes alimentan a los anteriores. Entonces es un círculo vicioso, pero llega un momento en el cual pues no hay nuevos clientes, ¿verdad? Entonces si no hay nuevos clientes no se puede pagar hacia atrás porque se estaban pagando con el dinero de los nuevos clientes. Así que ahí caen las estafas piramidales. O llega el momento en los cuales los estafadores, como en este caso, se retiraron, o sea, desaparecieron y listo, ya se quedan con el dinero. Entonces, un tema importante que tiene que ver con esto es cuando ustedes vean estas relaciones extrañas de poco riesgo y mucha rentabilidad, sospechen, ¿verdad? No necesariamente el riesgo va a venir con un número. O sea, aquí en el ejercicio, porque son mercados públicos,
podemos sacar la desviación estándar, lo que ya hemos hecho en el ejercicio del CAPM. Sin ningún problema hemos sacado la serie de tiempo, las variaciones porcentuales diarias, y por lo tanto podemos sacar un indicador de deuda como es la desviación estándar. Pero en eShop nadie les va a decir, calculen la desviación estándar. Simplemente tienen que tomarlo en cuenta por el hecho o por la señal de que hay alguien en este mercado que está pagando una suma muy exagerada respecto a lo que normalmente se paga en un negocio formal, ¿verdad? Como un banco, por ejemplo. Mucha gente no entiende eso y, bueno, cae en las estafas, ¿verdad? Porque piensa que en realidad quien está pagando mucho menos es el banco y que el estafador está pagando lo real, y eso no existe, ¿no? Muy pocos negocios tienen esos rendimientos de tal manera que te paguen 50% anual. Eso quiere decir que cada 2 años ganas todo tu capital. Si tú depositaras $1.000.000 de intereses el primer semestre, quiere decir que te pagarían $250.000. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que te lo pueden pagar semestral. Entonces, no hay que dejarse llevar por eso. Cuando tenga esta relación rara, rendimiento versus riesgo, échenle mucho ojo. Volviendo al ejercicio, entonces resolvamos este ejercicio. Es súper fácil. Tenemos que la rentabilidad de cartera es 12%. Luego sacamos la varianza. Ya hemos tocado esta fórmula la clase pasada, la varianza de la cartera. Y tenemos que es 3.8. Y también la desviación estándar, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, tenemos ahí 19.5% de la desviación estándar de esta cartera. ¿Qué podemos hacer aquí? Si en un eje nosotros dibujáramos o pusiéramos la escala del rendimiento esperado, ¿verdad? Este rendimiento esperado, por ejemplo, aquí es 12% de toda la cartera, en solo Walmart es 10%, solo IBM es el 15%. Por lo tanto, podemos hallar esta relación entre el rendimiento esperado y la desviación estándar o el riesgo. Esto es sumamente relevante porque vamos a poder casar estas dos variables primarias. Y en este caso tenemos el de Walmart y el de IBM, ¿verdad? Imagínense en este punto, esta es la desviación estándar y este es el rendimiento. Vamos a ver este primer punto. Walmart tiene un rendimiento esperado de 10% y una desviación de 19.8. Por aquí está el 19.8 de desviación estándar y aquí está el 10% de Walmart. Estamos en este puntito de aquí, ¿verdad? En esta primera relación, 10, 19, 8. Sin embargo, IBM tiene 15% de rendimiento esperado y la desviación estándar de casi 30%. Imagínense, aquí está IBM, si es que solo invirtiéramos en IBM, tenemos casi una desviación estándar del 30% y una rentabilidad, vean aquí, aquí está la fórmula, perdón, y 15% de rentabilidad. Aquí está, por aquí está 15, tenemos este punto. Tenemos estos dos extremos entre invertir solo en IBM con un riesgo del 30% y una rentabilidad del 15%, o solo invertir en Walmart con casi 20% de desviación estándar, pero que tiene un rendimiento relativamente mucho más bajo que el rendimiento que se obtendría si es que invertimos solamente en IBM. Entonces tenemos estas dos cosas importantísimas. Pero ¿qué pasa en la realidad? Las empresas
tratan de diversificar su portafolio, o sea, no quieren invertir solo en Walmart, no quieren invertir solo en IBM, sino quieren armar un portafolio, es decir, que okay, invertiré en las dos, pero obviamente con diferentes porcentajes. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasaría si invertimos solo 40% IBM? Que aquí está, véanlo. Y tendríamos una rentabilidad del 15%. Entonces, tenemos aquí 40% en IBM, ¿verdad? Pero imagínense, cuando nosotros distribuimos, diversificamos nuestras inversiones en la cartera, en este caso, invertimos tanto en un activo financiero un poco más riesgoso, que es IBM, ¿verdad? Tiene más riesgos, tiene un 33% más de riesgo que Walmart. Y también invertimos en Walmart porque es una empresa, si bien con menos rentabilidad, tenemos obviamente menos riesgo. Invirtiendo en estos dos activos, pues tenemos una varianza de 3.8 y una desviación de 19.5. Aquí tenemos 19.5 aproximadamente por aquí y la rentabilidad esperada es de 12%. Entonces, si sobre esta línea vamos construyendo esos puntos que nos van a indicar el grado de riesgo que estamos asumiendo cuando esperamos ciertos niveles de rendimiento, podemos construir esta línea, ¿verdad? Una línea que casa los rendimientos esperados y las desviaciones estándar. Por lo tanto, si hacemos esta diversificación, ¿verdad? Estamos obteniendo un 12% de rentabilidad esperada de toda la cartera. En este caso solo hay dos activos, con un riesgo muy cercano al 20%. Y eso se da en este punto, ¿verdad? Donde tenemos que invertimos 40% en IBM y 60% en Walmart. Tenemos esos dos valores. Resumiendo, esta curva lo único que hace es graficar estas relaciones riesgo-rentabilidad, tomando en cuenta los activos en los cuales se invierte. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Marcelo y luego Raúl. Dice, el 0.12 del ejercicio, ¿cómo se interpreta? Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. El 0.12 se interpreta como un rendimiento del 12%, pero este rendimiento es de la cartera que está compuesta por estos dos activos. Entonces, lo que hacemos es, esperamos un rendimiento de esta cartera que está compuesta por Walmart y por IBM, al 60% en Walmart y al 40% IBM, esperamos un rendimiento de 12% de esta cartera, en promedio. ¿Okay? Si esta cartera solo es, digamos, no fue una combinación de estos dos activos, pues ya no podemos llamarlo cartera, ¿verdad? O solo invertimos en Walmart o solo invertimos en IBM. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, Lice, está bien. Perfecto. ¿Alguien más alzó la mano? Sí, licenciado. Con respecto a la gráfica, entiendo que los puntos son la combinación de, o sea, en porcentaje de cuánto uno invierte dinero, ¿no? En ambas acciones, en ambos activos. Y entiendo que el punto donde señala Walmart en el gráfico es el punto donde solamente se invierte en Walmart, ¿verdad? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Sí, en el extremo, sí, abajo del Walmart solamente invertimos en Walmart y en el otro extremo superior sí solo invertimos en IBM.
esos son los extremos. Sin embargo, ¿qué es lo que nos está diciendo el gráfico? Imagínense que si solo invertimos en Walmart, aquí está Walmart, 10% de rendimiento esperado y 19,8, o sea, casi 20%, ¿no? Pero 10% en rentabilidad. Estamos en este punto. La pregunta es aquí, solo en la notación que nos hacía nuestro compañero ese. ¿Hay otra manera de sacar un rendimiento mayor de solo invertir a Walmart manteniendo el mismo nivel de riesgo o no? Solo mirando el gráfico. O sea, podemos obtener más rendimiento que solo invertir en Walmart a ese mismo nivel de riesgo. Solo mirando el gráfico, ¿qué podríamos concluir? Licenciada, creo que nos tenemos que trasladar a la paralela de la gráfica, ¿no? De esta parábola. Claro, a este nivel de riesgo que está cercano al 20%, podemos obtener 10% si solo metimos en Walmart, pero también podemos obtener 12% mayor rentabilidad manteniendo el nivel de riesgo, sin movernos del nivel de riesgo. Entonces, este punto no es eficiente en el extremo. Sí es lograble, o sea, sí se puede hacer, es factible, pero no es eficiente porque al mismo nivel de riesgo, o sea, al mismo nivel de desviación estándar, cerca del 20%, podemos obtener un mayor rendimiento que el 10% que nos da solamente Walmart. Entonces, esta combinación, evidentemente, son diferentes combinaciones de cómo vamos haciendo o invertimos. Aquí está, invertimos más, por ejemplo, en Walmart, de ese 0,6 lo vamos tirando hacia 1 y menos en IBM o al revés. Invertimos más en IBM y en Walmart invertimos menos. Entonces va a depender ya de la tesis de cada inversionista, ¿verdad? Qué porcentaje de su cartera va a destinar a cierto nivel de activo, ¿verdad? Obviamente esto otra vez sale en un software, pero lo podemos hacer de alguna manera, entre comillas, manual, ¿verdad? Si tuvieran esta información ahora, o sea, digamos, si toda esta información hubiera llegado antes de hacer su práctica, ¿qué hubiera cambiado? A ver, ¿qué hubiera cambiado si ya tuvieran esta información? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué hubiera cambiado en su práctica? Raúl. Sí, licenciado, con esta información, por lo menos en el caso de mi grupo, hubiéramos analizado cómo se comporta el rendimiento del conjunto de la cartera, ¿no? Porque hicimos el análisis en mi grupo de forma individual. Hicimos análisis individual de cada activo, qué rendimiento nos podría traer. Definitivamente les hubiera sido muy, muy útil, ¿verdad? Hacer esta comparación entre su desviación estándar y el rendimiento para encontrar esa combinación de sus activos, de su práctica, de tal manera que maximice su rendimiento esperado a un determinado nivel de riesgo. No se olviden esta última parte, o sea, a un determinado nivel de riesgo, ¿cómo yo puedo maximizar mi rendimiento esperado? ¿Por qué? Porque significa maximizar, no significa tener el valor más alto de esto, o sea, porque podríamos irnos a 20% de rendimiento esperado, pero eso implicaría otra combinación de activos, ¿verdad? O probablemente es inexistente, no podríamos llegar nunca ahí, dependiendo de qué activo nos estén dando para invertir. Así que es importantísimo esto ahora para el tema de poder aplicar. Me voy a ir a esto.
Este es otro ejercicio, ¿verdad? Es igual de este libro. A ver, tenemos puntos, esta curva, evidentemente, que ven ustedes desde aquí, desde el punto A hasta el punto D, esta línea gruesa, ¿verdad? Es la curva que la llamamos la frontera eficiente, ¿verdad? O sea, es lo máximo que podemos obtener de rendimiento a un determinado nivel de riesgo. Es esa parte máxima. Si queremos trasladarlo al ejemplo, esta curva más o menos parte por aquí. No parte desde Walmart, porque aquí es ineficiente. Parte más o menos por aquí y aquí así se vuelve totalmente eficiente. Ahora, hay puntos por debajo, ¿verdad? Como este punto de Walmart, que están debajo de la línea. Pero estos puntos no son eficientes. Nuevamente porque a ese nivel de riesgo, no hablo de riesgo, hablo de desviación estándar, ¿verdad? Podemos obtener un mayor nivel de rendimiento. O sea, si yo me arriesgo con un 20% de desviación, ¿cuánto es lo máximo rentabilidad que puedo tener? Ese es en términos bastante prácticos de cómo podemos tener esta teoría de riesgo-rentabilidad que hemos estado hablando de manera más conceptual estas últimas clases, pero plasmarlo ya en términos de data estadística. Y ustedes pueden ver que, claro, conforme vamos creciendo en riesgo, vean aquí de 30, 40, 50, 60% de desviación estándar, también vamos creciendo en rendimiento esperado. O sea, podemos llegar de 10, de 15, cerca 20 o cerca 25. Entonces se cumple esta relación entre rentabilidad y riesgo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? Ya. Esperen. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, licenciado. Se ve. Perfecto. A ver, hasta ahora ya tenemos una idea obviamente conceptual de qué son las acciones y para terminar esta parte me gustaría profundizar un poquito más en la parte conceptual de las acciones también para que tengamos una idea de qué tipo de acciones sobre todo tenemos y cómo esto se da en la realidad, cómo se maneja definitivamente en el mundo real, porque existen consideraciones importantes sobre las acciones. Al final, las acciones simplemente, ¿verdad? Son parte, reflejan parte del capital del emisor. ¿Okay? Generalmente en el mundo tenemos las sociedades anónimas, ¿verdad? Y ese tipo de organizaciones, que cada uno tendrá un marco legal, depende del país que tenga, se divide el capital entre cierto número de acciones y a partir de ello tenemos un valor por acción, ¿no? Imagínense que alguien tenga $1 millón de capital
y que tenga 1 millón de acciones emitidas. Por lo tanto, pues cada acción valdría $1. ¿Verdad? Son 1 millón de acciones a $1, son 1 millón de dólares, y ese es todo el capital con el que cuenta la organización. Ahora, cada persona que mantiene en su poder acciones pasa a ser accionista, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de la propiedad de la persona, de la propiedad, perdón, que la persona tiene una parte de propiedad de la organización, de la empresa, del emisor. Y le hace merecedora, por decirlo así, de tener participación en los resultados de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa gana dinero, pues los accionistas de alguna manera se pondrán contentos, ¿verdad? Porque el capital que han invertido está teniendo sus frutos. Decíamos en clases pasadas que no necesariamente las empresas cuando ganan dinero reparten dividendos. Dividendos simplemente es el dinero que se le paga como rentabilidad a los accionistas por mantener cierto stock de acciones dentro de la empresa. ¿Okay? Esta es la primera fuente de ingresos, la más natural de las acciones, que es simplemente los dividendos por acción que se reparten. Okay. Esto también aparece muchas veces en, ponerlo aquí, Yahoo Finance, ustedes pueden ver. Vamos a ver si, a ver, un tipo, es Microsoft. Está Microsoft. A ver, tenemos aquí un cálculo que dice Forward Dividend and Yield, que es de alguna manera una proyección de lo que se podría dar como rendimiento por acción, ¿verdad? Y el otro tema es también cuánto podríamos nosotros ganar por cada acción que tengamos en nuestro poder. Esto es ese derecho que tenemos cuando poseemos acciones de una empresa, derecho a recibir las ganancias de la empresa. Definitivamente, si pierde dinero, no es que nosotros vamos a cubrir esa pérdida, pero obviamente si pierde dinero nadie va a querer esa acción, entonces la gente lo vende y ahí comienza todo este juego de subidas y bajadas del precio de la acción, ¿verdad? Hay gente que piensa que le va a ir mal a la empresa, puede apostar en su contra, ¿verdad? Hay gente que apuesta que le vaya bien y hay gente que espera muchos años para que la acción se revalorice. De ahí viene la segunda forma de poder rentabilizar las acciones, que probablemente sea la más conocida y la más demandada en realidad como juego de especulación. Nosotros también podemos obtener un rendimiento de la acción al momento de venderla, o sea, cuando nosotros, en el sentido de que vamos al mercado y compramos directamente la acción, no podemos esperar a que reparta dividendos, ¿verdad? De aquí a un año fiscal, sino que la compramos en 100, por ejemplo, y la podemos vender en 200. Si compramos directamente la acción. Entonces, también podemos tener un rendimiento por transaccionar las acciones, o sea, por comprar y vender las acciones. Y ahí podemos tener un rendimiento. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante, pero ya ustedes ya saben que
No necesariamente para jugar con el precio de las acciones necesitamos comprar la acción. Tenemos todo este mecanismo de los CFDs, ¿verdad? De los contratos por diferencia, que nos permiten invertir en CFDs, ¿verdad? En futuros, por decirlo así, de lo que va a pasar con una determinada acción, sin necesidad de comprar la acción. Nos compramos un CFD y ahí en el CFD, ustedes lo han visto en eToro, podemos apostar a que el precio va a bajar o por que el precio va a subir. Y dependiendo de eso, pues podemos ganar dinero o perder. Esto es un tema importantísimo porque no necesariamente tenemos que comprar, les decía, estas acciones. Vamos a mercados de futuros y ahí invertimos sin necesidad de comprar las acciones. Ahora, obviamente, estamos bastante restringidos en Bolivia para comprar acciones al exterior, ¿verdad? O sea, ningún banco te da ese servicio. En este momento, a la mayoría de personas de decir, yo quiero comprar una acción de Amazon, quiero comprar una acción de Uber, de Tesla o de Alibaba, que es una empresa china. No, uno no puede hacer la compra de acciones en Bolivia, lamentablemente. Solo está abierto para CFDs en este momento en eToro. Pero si en algún momento se abriera el mercado, pues imagínense, aquí podríamos tener dueños de Apple, dueños de Microsoft, o sea, de una partecita, y recibir dividendos por eso. Así que algún día evolucionemos hacia tener acceso con esos mecanismos de mercados avanzados. Por el momento nos quedamos tranquilos con los CFDs. A ver, ¿qué tipo de acciones tenemos? Las acciones ordinarias, que son las que simplemente nos dan los derechos naturales de poseer una parte de la empresa, participar en los directorios, en las juntas de accionistas con voz y voto, ¿verdad? Y percibir obviamente los rendimientos que nos puede dar esta acción. Rendimientos entendidos como dividendos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces se emiten acciones con derechos especiales, lo que llamamos acciones preferenciales o privilegiadas. Ambos son con, si quieren, características que se les da a sus tenedores, a la gente que tiene que poseer la acción, que son distintas a cualquier otro tenedor, ¿verdad? Muchas veces este tipo de acciones implican cosas muy particulares. Ya les voy a dar un ejemplo en términos de votación. Muchas decisiones estratégicas de las empresas se toman en las famosas juntas directivas, directorios o también en asambleas de los accionistas, obviamente. Pero tú conforme vas, digamos, vendiendo tus acciones en el mercado, vas perdiendo el control sobre la empresa, ¿verdad? Si tú llevas al mercado el 80% de las acciones y alguien lo compra enterito, significa que tiene mayoría sobre ti, que tenías el 20% restante y que probablemente tenga una gran influencia en las decisiones estratégicas de la empresa. Muchas veces se estila, por ejemplo, es que tú puedes vender las acciones de un negocio, ¿verdad? Pero tú quedarte como fundador o antiguo propietario del negocio, te quedas con un derecho, por más que tus acciones sean menores, puedes tener derecho a equivalente, por ejemplo, al 51% de las acciones. Entonces, se te da un plus, por más que no tengas acciones, un determinado nivel de acciones grande, puedes mantener el control de la empresa. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con Facebook. Mark Zuckerberg tiene acciones preferentes, privilegiadas, como también a veces se los conoce, sobre la junta directiva de Facebook. Entonces, él ya no tiene la mayoría de acciones,
pero sus acciones son preferenciales en el sentido que le da potestad para tomar decisiones de la empresa por más que no tenga mayoría accionaria. Entonces, ese tipo de características, derechos especiales, un tratamiento especial, se dan en ese tipo de acciones preferentes o privilegiadas. ¿Ya? Raúl. Sí, licenciado. Entonces, si la cantidad de acciones que una persona tiene no determina el tipo de accionista que eres, ¿qué condiciones tiene que tener una persona para tener acciones preferenciales o privilegiadas? Primero, dependiendo de cada emisor. O sea, hay emisores que estas acciones preferenciales las vuelcan al mercado. Entonces, si es una empresa pública, puede guardarse el derecho de llevarlo al mercado. Entonces, si tú vas y pujas por esa acción en el mercado, la compras, ya tienes esos derechos. Pero muchas veces también pasa de que estas acciones privilegiadas no necesariamente salen al mercado. O sea, se puede hacer una preventa, por decirlo así, ¿verdad? Y solamente ciertas organizaciones, ciertos fondos de inversión o personas tienen acceso a comprar ese tipo de acciones. Entonces, depende mucho de lo que hace el emisor de la acción para vender estas acciones. Al final, lo que está haciendo es vendiendo, no es que se lo entrega gratis. ¿Cuáles son los mecanismos que utilice? Eso va a depender mucho del momento, de quién contrate, pero no es fácil tener acciones privilegiadas. Generalmente, este tipo de acciones se acaban antes de llegar al mercado. O sea, hay una especie de preventa y no todos tienen acceso a ese tipo de acciones preferenciales o son fruto de negociación, ¿verdad? Como les comento, lo hizo en su momento Mark Zuckerberg cuando había fondos de inversión que querían invertir en Facebook y él dijo, ok, bueno, yo me voy a quedar con acciones, pero voy a tener un derecho preferente para el voto. Por más que tenga, no sé, el 15% o el 10% de acciones de Facebook, ese 10% vale como un 51%. Entonces, yo sigo teniendo cierto control, cierta gobernanza sobre la empresa que yo fundé. Pero son condiciones especiales, Raúl. O sea, no siempre están disponibles en el mercado y muchas veces está hecho para grupos cerrados. Eso para responder tu pregunta. Gracias, licenciado. En términos del valor de la acción, tenemos estos tres valores. O sea, el valor nominal, que es bien parecido a lo que decíamos con el face value de los bonos, ¿verdad? Es el valor que está ahí en términos de el valor de la emisión que se ha tenido. La emisión decía que cada acción valía $5, ese es su valor nominal. El valor patrimonial o el intrínseco tiene que ver mucho con la parte contable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el patrimonio de la empresa? Divide entre el número de acciones que existen emitidas y nos sale fácilmente cuál es el valor contable de esta acción. Y tenemos lo que nos interesa más, que es el valor de mercado, ¿verdad? Y el valor de mercado en una empresa pública, vuelvo a repetir, les hago recuerdo que cuando hablo de empresa pública, hablo de una empresa que transa sus acciones en un mercado regulado bursátil. Cuidado que lo estemos confundiendo con una empresa del Estado, ¿verdad? Ya lo hemos aclarado varias veces, pero lo recuerdo nuevamente. Entonces, cuando una empresa es pública, cotiza en bolsa y sus acciones están obviamente definidas por el mercado. La compra y la venta y los hechos y la información que influyen en el mercado le va a poner un valor a este tipo de acciones. ¿Ok? Entonces, muchas veces, inclusive cuando se venden en total las empresas a otros dueños, la valoración de la empresa no está hecha por el valor patrimonial, el valor contable, ni el valor nominal. Generalmente se transa por el valor de mercado e incluso se paga más que el valor de mercado dependiendo de las negociaciones que tengan los compradores y los vendedores. ¿Okay? Este es muy, muy importante. Yo recuerdo
Obviamente ustedes, la mayoría de ustedes estaban muy jóvenes, tal vez algunos no hayan nacido de lo que implicó la nacionalización de empresas en Bolivia, ¿verdad? Por ahí, por el primer quinquenio de los años 90, cuando muchas de las empresas del Estado se vendieron a valor contable y no se vendieron a valor de mercado. Hay una forma indirecta, digamos, por más que tú no cotices en bolsa, definitivamente pueden contratar a una empresa que haga la valoración, ¿verdad? Y esa empresa va a tomar, evidentemente, valores de mercado como referencia, ¿verdad? Y les va a decir cuánto cuesta esta empresa. Sin embargo, cuando hubo la nacionalización de las empresas en Bolivia, muchas empresas se vendieron a valor contable. O sea, si estaban en quiebra, imagínense, esa empresa prácticamente no valía nada, valía muy poco. Esto fue criticado en su momento porque mucha gente decía, oye, ¿por qué estamos vendiendo a valor contable si en realidad deberíamos estar valiendo a valor de mercado? No somos una empresa pública, me refiero a que no cotizamos en bolsa, pero podemos contratar una empresa especializada que haga valoración de empresas y no venderlo a un valor contable, porque ahí sí estamos perdiendo dinero. Pero bueno, ya pasó hace cuánto, 25 años, pero sí es una lección que se aprende, ¿verdad? Por eso muchas empresas públicas en otros países, por lo menos las estratégicas, cotizan en bolsa. Ahora tenemos ahí a IEPF, alguna vez lo hemos mencionado en esta clase. De Argentina tenemos a Petrobras en Brasil y tenemos a Codelco, por ejemplo, en Chile, ¿verdad? 3 mega empresas que tenemos en Latam, en Latinoamérica, que cotizan en bolsa. Para ellos es más fácil, ¿verdad? Valorar su empresa porque el mercado le está poniendo un valor, ¿verdad? Obviamente es más difícil que estén comprometidos con malos administradores, ¿verdad? Entonces ya de alguna manera baja mucho el sesgo político cuando una empresa del Estado cotiza en bolsa. Es mucho más fácil. Raúl. Sí, licenciado, con relación a lo que dice usted, ¿alguna vez en Bolivia se ha planteado, no necesariamente alguien del gobierno, ¿no? Pero algún economista planteó que las empresas del Estado deberían cotizar en bolsa? Creo que alguna vez hace años alguien dijo eso, de que las empresas del Estado deberían cotizar, por lo menos las estratégicas, ¿verdad? Aquí las estratégicas tienes IEPFB, puede ser Entel, no sé qué otra empresa estratégica tenemos por ahí, pero la de telecomunicaciones y la de también Banco Unión, por ejemplo, en el lado financiero. Claro, pero o sea, cotizar en bolsa significa mucha transparencia, ¿verdad? Y lo malo, y les digo porque si bien hay ejemplos de empresas del Estado que cotizan en bolsa, muchas empresas en Latinoamérica del Estado no cotizan en bolsa. A veces sucede que, primero, cotizar en bolsa requiere mucha transparencia de información. Entonces las empresas no quieren transparentar ni públicas ni privadas su información. Y eso implica, dejamos decir, que si tienes al gerente general que no cumple el perfil para ser un gerente general, el mercado te castiga porque va a decir, oye, una empresa, ya sea pública o privada, que su CEO sea el hijo del dueño, pero no ha terminado ni la universidad, pero ya sea simplemente por el ser hijo del dueño, pues lo va a castigar, ¿verdad? Si esta persona no está preparada para llevar la empresa y por lo tanto no creo que a esta empresa le vaya bien y por lo tanto no quiero comprar su acción o si ya compré me deshago de esa acción y el precio de esa acción baja y por lo tanto el valor de la empresa baja. Entonces la transparencia implica que está sujeto a que te valore el mercado y por lo tanto si alguna empresa del Estado a veces utilizada en Latinoamérica en general como un botín político, pues definitivamente no le conviene, ¿verdad? O sea, no hay incentivo para que cotice en bolsa porque tendría que dejar de ser botín político
para cotizar en bolsa. La bolsa lo va a castigar si hace eso. Entonces, eso ha pasado ya con YPFB Argentina, con Petrobras, cuando han pasado algunas cosas de ese tipo, las valoraciones de esa empresa han bajado increíblemente. Entonces, eso evita que se haga un mal manejo de las empresas. Es un desafío, no es fácil. Más allá de la voluntad política, se requiere también un trabajo técnico, ¿verdad? No es imposible, definitivamente, pero requiere desprenderse de ciertas cosas que no siempre los gobiernos se quieren desprender en general. Eso, chicos. A ver, bueno, sigamos con esto. ¿Qué es la recompra de acciones? Muchas veces las mismas empresas recompran sus acciones, ¿verdad? Han emitido 1.000.000 y quieren recoger 200.000. Con las mismas utilidades de las empresas, recogen digamos, van al mercado y compran sus propias acciones, y eso muchas veces genera que el valor de las acciones suba, porque hay menos acciones en circulación y generalmente las empresas que compran sus propias acciones lo compran con un plus, ¿verdad? O sea, que le ofrecen un poco más a los tenedores de ese momento y por lo tanto hace subir el precio. Esta estrategia a veces se utiliza justamente para hacer subir el precio de la acción. Sin embargo, no todas las empresas pueden hacerlo. O sea, necesitas mucho flujo de caja, mucha utilidad acumulada que no sabes qué hacer con eso para agarrar y volver al mercado y decir, compro mis propias acciones. Es un tema importante que ustedes tienen que saber. ¿Qué es una IPO? Tema también relevante, ya alguna vez lo hemos tocado, es esta oferta inicial de acciones que se hacen en el mercado bursátil, ¿verdad? Pues la primera vez que salen a bolsa las empresas a cotizar al mercado y por lo tanto hacen una oferta pública de sus acciones. Entre comillas, una oferta pública porque le decíamos, ¿verdad? Contratan a un broker, ¿verdad? Una empresa especializada, y esa empresa especializada lleva a los accionistas de la empresa a inversionistas privados y muchas veces ya compromete cierta cantidad de acciones, entre comillas, prevendidas, y por lo tanto, bueno, en algunos países adelantados, no, estas preventas no pueden ser más allá de un porcentaje, o sea, está regulado, no es que puede haber preventa del 100%. Sí va a haber siempre una oferta pública, pero muchas veces ya se hace una preventa y esa preventa define con cuánto va a salir al mercado esta acción. Así que esto es importante porque generalmente cuando se causa mucha expectativa cuando una empresa conocida, de buen rendimiento, sale al mercado. Entonces muchos inversionistas privados están al tanto de qué empresas van a salir al mercado. Y a este término de salir al mercado le llaman exit, ¿verdad? O sea, esa salida a bolsa se le dice exit. Muchas empresas sueñan con tener un éxito, o sea, con salir al mercado en una bolsa de valores, ¿verdad? Porque les da obviamente más allá de prestigio, porque hay transparencia y otro tipo de cosas, es que para ser admitido en una bolsa de valores, no sé, de Nueva York o Nasdaq, tienes que cumplir ciertos requisitos. Entonces, no cualquier empresa puede también salir a bolsa, ¿verdad? No todos pueden salir. Y tampoco es necesario, entre comillas, salir. Cuando muchas empresas durante muchos años se han quedado como empresas privadas. O sea, me refiero a que no han cotizado en bolsa, no les interesa cotizar en bolsa. Y también hay otras empresas que han salido a bolsa y han tenido que retirarse de la bolsa. O sea, volver a ser empresas en el ámbito privado y no pública por diferentes circunstancias. Pero hay que cumplir por ejemplo, varios requisitos que te pone el mercado para que tú puedas cotizar en bolsa. No está lejos, donde tenemos Perú, tiene varias empresas que cotizan en bolsa privadas. Un ejemplo de una empresa que está aquí también en Bolivia, el BCP, es parte de un grupo que se llama Credit Corp, y ellos, si no me equivoco, hace unos 30 años al menos,
que cotizan en la bolsa de Nueva York como holding, como Credit Corp. Su principal negocio es banca, pero como holding cotizan en Nueva York. Ahí es un banco de un país limítrofe con nosotros. Entonces, hicieron el esfuerzo y lograron cotizar en bolsa. Es un poco para que tengan este panorama general. Nos falta aquí un tema del SPAC que se movió el año pasado bastante con mucha fuerza, pero lo vamos a tocar así de pasadita a la próxima clase para que ustedes entiendan que es un SPAC, ¿verdad? Ha habido mucha especulación, pero les voy a dar una idea de qué es un SPAC, que es otra forma de salir al mercado, pero entre comillas con un fast track, o sea, con un camino rápido y sujeto a especulación, pero bueno, o sea, hay que saberlo porque son mecanismos innovadores que se están dando en la bolsa para sacar empresas al público, o sea, hacer una oferta en bolsa. Bueno, chicos, entonces la próxima clase hacemos este ejercicio más entretenido de los portafolios eficientes y le vamos a darle unos minutitos al tema del SPAC. Esta semana ya van a estar colgadas sus notas de primer parcial ya en el sistema de la carrera para que las puedan consultar, así que eso también les quería avisar. Que tengan buenas noches, cuídense mucho y nos vemos el día miércoles. Gracias. Hasta el miércoles, licenciado. Que tenga buena noche. Hasta luego, licenciado.